Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José de la Unión, en especial los estudiantes del curso de física del grado octavo. Este es un video preparado por el profesor Reinaldo Lasprilla Marulanda para ayudar a la consolidación del aprendizaje en el tema de las conversiones de medidas. El caso especial que vamos a ver hoy a través de un ejemplo es cómo convertir igualdades en factores de conversión que faciliten la realización de los cálculos. Entonces, si observamos lo que dice acá, es algo que hemos venido trabajando completamente en clase a partir del manejo de la tabla de potencias de 10. Y tenemos perfectamente claro que la K, que significa kilo, se traduce matemáticamente como una potencia igual a 10 a la 3. Por ello, dice que un kilómetro es lo mismo que 1 por 10 a la 3 metros, donde lo que estamos reemplazando es la letra K por la potencia 10 a la 3. Como eso es una igualdad, recordemos que hace mucho tiempo nos han explicado que en la división, cuando una cosa se divide por ella misma, debe dar 1. Y aquí los dos actores, el que está a la derecha y el que está a la izquierda, son iguales. Y por ello es que si organizásemos este factor de esta manera o de esta manera, ambos tienen que ser iguales a 1. El primero de ellos dice 10 a la 3 metros sobre un kilómetro es igual a 1, ¿correcto? El segundo dice un kilómetro dividido por 10 a la 3 metros es igual a 1. Y así es como lo vamos a concebir, como unas fracciones, donde de manera conveniente vamos a ubicar en el numerador o en el denominador la cantidad que necesitemos. Entonces, para ver esto en una aplicación, miremos el siguiente ejemplo. Dice el siguiente ejemplo. ¿A cuántos micrómetros cuadrados equivalen 352.015 gigametros cuadrados? Entonces, aquí ¿qué es lo que tiene que pasar? Que lo primero para poder dar la solución, y está establecido allí como un primer paso, es establecer la ruta por la cual me voy a ir. ¿De dónde a qué unidad tengo que dar? Los valores de entrada que me le dan al problema son estos. 352.015 gigametros cuadrados. Esos son los valores de entrada y pretenden que lleguemos hasta el valor equivalente en micrometros cuadrados. O sea que esa será la unidad de terminación. Entonces, como dice acá en el paso 1, vamos a movernos desde la unidad gigametros cuadrados hasta la unidad micrometros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer para poder hacer ese paso? Mientras tomamos la destreza de poderlo hacer directamente, vamos a tomar un paso intermedio, es decir, vamos de gigametros cuadrados a convertirlo en metros cuadrados, es decir, desde la unidad de entrada vamos a pasar a la unidad base, como la unidad base para este caso de área es metro cuadrado, y desde la unidad base vamos a pasar a la unidad de salida, que es micrometro cuadrado. Bueno, ya teniendo eso claro, que se va a utilizar esa ruta para establecer la conversión, pues hay que crear los factores de conversión, es decir, tener en cuenta la tabla de potencias de 10, tener en cuenta fuera de ello que estamos hablando de unidades elevadas al cuadrado y poder establecer las equivalencias. Miremos entonces cómo proceder para el paso 2. Vamos a ponerlo de una mejor manera en pantalla. No antes sin dejar de recordar
las propiedades de la potenciación. En las propiedades de la potenciación me dicen, cuando se tiene dos potencias que tengan la misma base y se estén multiplicando, los exponentes se suman. Por eso dice allí a a la n por a a la m va a ser igual a la n más m. También, si no se está haciendo una multiplicación entre esas potencias, sino una división, como aparece allí en segundo renglón, a la n sobre a la m, entonces los exponentes se van a restar. Mire que dice a la n menos m. El tercer renglón que nos dice, cuando una potencia se eleva a otra potencia, entre los exponentes se multiplican. A la n elevado todo a la m, allí como se ve encerrado en entre paréntesis, entonces la multiplicación me va a quedar a la n por m. También hay que recordar que cuando utilizamos la G mayúscula como prefijo acompañando a la unidad base, me está diciendo la palabra giga, y giga se traduce en la potencia 10 a la 9. Y cuando utilizamos la letra griega mu, que parece una M, entre una M y una U con una patica alargada al lado izquierdo, entonces ese mu traduce el prefijo micro, y micro en potencias traduce 10 a la menos 6. Teniendo esos detalles en cuenta, vamos a proceder al paso 2, que dice generar los factores de conversión. Entonces, acompáñenme por favor. Lo que tenemos completamente claro es que un gigametro es 1 por 10 a la 9 metros. Eso lo sacamos traduciendo la letra G desde la tabla y cambiándola por el 10 a la 9. Y como todo lo que se hace en una igualdad, si se hace a la derecha y se hace a la izquierda del igual, mantiene a la igualdad, observe entonces que en el segundo renglón procedemos es a elevar lo que está a la izquierda, lo elevamos al cuadrado, y lo que está a la derecha también se eleva al cuadrado. Todo, absolutamente todo. Y en las propiedades distributivas en la potenciación nos dice todo lo que esté afectado por un exponente, todos los elementos encerrados dentro de un paréntesis van a ser afectados por el exponente. Entonces este 2 que está aquí va a afectar tanto al 1 como a la unidad, y la unidad en este caso es gigametro. Por eso usted observa que acá podrá encontrar que le repartimos el 2 al 1 y el 2 a la unidad, gigametro. Asimismo, al otro lado, al lado derecho, este 2 tiene que afectar al 1, tiene que afectar al 10 a la 9 y tiene que afectar a la unidad metro. Y por ello observa tres paréntesis, 1 a la 2, 10 a la 9 elevado a la 2 y m elevado a la 2. ¿Eso qué nos termina dando? Lo de la izquierda el igual va a decir 1 gigametro cuadrado. ¿Va a ser igual a qué? 1 a la 2 es 1 porque sería 1 por 1. 10 a la 9 elevado a la 2, aplicando la propiedad de esta de la potencia, entonces me va a decir que se multiplican los exponentes. 9 por 2, ahí los ponemos, 9 por 2, y m elevado a la 2, pues me termina dando metro cuadrado. Entonces eso al final, ¿qué me dice? Lo que tenemos acá resaltado. Y es que 1 gigametro cuadrado resulta siendo 10 a la 18 metros cuadrados. Si comparamos este con este, ¿dónde estuvo el cambio? Que como cambiamos de unidades de longitud a unidades de área, pues el factor de conversión, el exponente del factor de la potencia que refleja el factor de conversión, se multiplica por 2. Arriba era 10 a la 9, abajo es 10 a la 18. Si nos pasamos a la otra unidad,
Entonces en la otra unidad, ¿qué observaríamos? Lo que sacamos desde la tabla de potencias de 10 es que un micrómetro es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros. ¿Por qué? Porque estamos traduciendo la letra mu, la traducimos en su respectiva potencia, que es 10 a la menos 6. Eso lo sacamos de la tabla que hemos venido manejando. Entonces elevamos a ambos lados al cuadrado y nos queda un micrómetro todo elevado al cuadrado igual a 1 por 10 a la menos 6 metros todo elevado al cuadrado. Repartimos el exponente y nos queda el lado izquierdo 1 a la 2 por micrómetro elevado a la 2. Y en el lado derecho 1 a la 2 por 10 a la menos 6 elevado a la 2 y m elevado a la 2, es decir, metro elevado a la 2. ¿Eso en qué va a terminar? Va a terminar en que nos va a quedar al lado izquierdo 1 a la 2 es 1 y micrómetro cuadrado. Al lado derecho 1 a la 2 es 1 multiplicado por 10 a la menos 6 elevado a la 2, pues termina siendo 10 a la menos 6 por 2 y nos queda en metro cuadrado. Menos 6 por 2 me da menos 12. Entonces termina quedando que un micrómetro cuadrado es 10 a la menos 12 metros cuadrados. ¿Eso qué me quiere decir? Que un micrómetro cuadrado corresponde a la billonésima parte de un metro cuadrado. Dicho de manera geométrica, cogimos un cuadro que tenga 1 metro de lado por 1 metro del otro lado y lo partimos en 1 billón de partes. Y una sola de esas partecitas corresponde a un micrómetro cuadrado. Bueno, miren la gran diferencia que hace un signo más o un signo menos. Aquí, ¿qué me está diciendo? Aquí me está diciendo que si yo tengo un gigametro cuadrado, es decir, un cuadrado que tenga por un lado un gigametro y por el otro lado también un gigametro, o sea, 1000 millones de metros por 1000 millones de metros, entonces cada cuadrito, un cuadrito que se forme allí, partiendo de eso en metros cuadrados, me está mostrando que dentro de esa mallita hay 10 a la 18 cuadritos de metro cuadrado. 10 a la 18 corresponde a trillón de cuadritos de metro cuadrado. Bueno, mientras en uno estamos hablando de unas cosas grandísimas, en el otro estamos hablando de unas cosas muy diminutas. Esas igualdades que nos acaban de dar las vamos a presentar como factores de conversión de la siguiente manera. ¿Qué está haciendo el gigametro cuadrado aquí? Está al lado izquierdo del igual y lo voy a pasar al lado derecho. Entonces va a pasar a dividir. Y eso haría que se volviera un 1. Por eso lo escribí así. 10 a la 18 metros cuadrados sobre un gigametro cuadrado. Eso es igual a 1. Pero también sería igual a 1 si yo lo escribiera al revés. Un gigametro cuadrado dividido por 10 a la 18 metros cuadrados. Y también lo puedo escribir convenientemente. Miren, no le voy a aplicar de una vez el cuadrado, sino que lo voy a dejar como nos daba la conversión de las unidades de longitud y dejándolo con el 2 por fuera. Así nos queda como estaba en los pasos iniciales. Le aplicamos el 2 al lado y lado y nos quedaría 10 a la 18 metros cuadrados sobre un gigametro cuadrado. Son formas de presentar simplemente. Pero vamos a utilizarlos todos dentro de la operación. Lo mismo en el otro costado. En el otro costado nos va a decir entonces que este 10 a la menos 12 metros cuadrados lo paso a dividir. Y miren cómo queda. Un micrometro cuadrado dividido 10 a la menos 12 metros cuadrados. Eso va a ser igual a 1. Y también podría escribirlo como un micrometro dividido 10 a la menos 6 metros. Y todo eso elevado a la 2. Cualquiera de las dos escrituras es igual. ¿Cómo lo vamos a aplicar entonces en el ejercicio de la pregunta que nos hicieron?
Ese es el paso 3. En el paso 3 nos dice: realizar la operación matemática en la cual se usan los factores de conversión. Bueno, ¿cuál era el valor de entrada? El valor de entrada eran 352.000.15 gigametros cuadrados. Bueno, entonces observe, y lo puse en código de colores para que sea bien claro. Puse el factor de conversión que teníamos aquí, pero lo puse de manera conveniente que el giga me quedase dividiendo. Observe. ¿Por qué? Porque es que a este lado inicialmente aparece multiplicando y lo que yo pretendo es desaparecerlo. Entonces, por eso aparece allí dividiendo. Y si yo los desapareciera, ¿sí? Entonces la unidad que me quedaba viva era metro y que al final se iba a volver un metro cuadrado. Y como yo lo que espero es que el resultado me dé en micrómetro cuadrado, entonces utilizo este factor de conversión donde el metro está dividiendo y el micrómetro está multiplicando. Ahí si los pongo al revés, pues si los pongo al revés no se va a facilitar la cancelación de unidades que ando buscando para que al final todo el resultado me quede con una unidad solo viva que es micrómetro cuadrado. Pero bueno, no nos adelantemos a los aconteceres. Pasamos entonces al resultado. Lo primero que se hizo fue convertir este número en notación científica. Aquí ya sabemos que la conversión me tiene que llevar a que haga cuentes altos hacia la izquierda hasta que llegue a la mitad entre el 3 y el 5. Entonces sería un brinco, dos brincos, tres brincos, cuatro brincos, cinco brincos. Lo que me lleva entonces a decir que ese número 352.000.15 escrito en notación científica es 3.5200015 por 10 a la 5, 5 saltos. Ya aplicando el exponente 2 y el exponente 2 a nuestro factor de conversión, pues es como si escribiéramos este factor que tenemos aquí y este factor que teníamos acá, así como se ven aquí. Miren, 10 a la 18 metros cuadrados dividido 1 gigametro cuadrado y multiplicado por 1 micrómetro cuadrado dividido 10 a la menos 12 metros cuadrados. ¿Cómo se multiplican fraccionarios? Pues recuerden que la multiplicación de fraccionarios es todos los numeradores y todos los denominadores. Entonces miremos, ¿quién es el primero? 3.52 por 10 a la 5 gigametros cuadrados. Aquí va escrito. Y los numeradores de los fraccionarios, ¿quiénes son? 10 a la 18 metros cuadrados, 10 a la 18 metros cuadrados y 1 micrómetro cuadrado, 1 micrómetro cuadrado. ¿Y quiénes son los denominadores? 1 gigametro cuadrado, 1 gigametro cuadrado y 10 a la menos 12 metros cuadrados, 10 a la menos 12 metros cuadrados. Bueno, organizado ya de esa manera, ¿qué va a pasar con las unidades? Revisemos. Como gigametro cuadrado está multiplicando y está dividiendo, cumplen el mismo papel y una cosa dividida por ella misma da 1, que es a la operación que popularmente llamamos cancelar, que no está en ningún libro de matemática. Lo mismo pasa con la unidad metro cuadrado que está acá, está multiplicando, también está dividiendo. Dividir una sobre la otra da 1 y multiplicar por 1 no cambia nada. Entonces se desaparecen esas unidades. ¿Y cuál fue la única que quedó viva? Micrómetro cuadrado, que es en la que me piden que entregue la solución. ¿Y los números qué me van a dar? Bueno, apliquemos propiedades. 3.520015, aquí está. Y ahora, 10 a la 5
por 10 a la 18. Recordemos recordamos ahorita de que cuando se multiplican dos potencias que tienen la misma base, los exponentes se suman. O sea que si a 5 le sumo 18, me da 23. Por eso aparece 10 a la 23. ¿Y qué unidad quedó viva? Micrometro cuadrado. Micrometro cuadrado. ¿Y abajo qué va a aparecer? Abajo tenemos 1 no nos va a afectar para la multiplicación y nos aparece 10 a la menos 12, 10 a la menos 12. Y ahora para dar la respuesta final concentremos en este pedazo. Cuando tenemos división de potencias que tienen igual base, los exponentes se restan. Entonces si a 23 le quito menos 12, si a 23 le quito menos 12, entonces me va a quedar menos por menos da más y me va a quedar 23 más 12 y eso va a ser igual a 35. Por ello entonces tendremos que la respuesta nos va a decir que el resultado al final es 3.520015 por 10 a la 35 micrómetros cuadrados. Respuesta completa, 350.000.15 gigametros cuadrados es igual a 3.520015 por 10 a la 35 micrómetros cuadrados. Espero que esta aplicación ayude a consolidar el aprendizaje en las conversiones. Muy buenas tardes.